Hola a todos, estamos aquí de vuelta. Eh, eh, Lamento no haber agradecido a nuestros panelistas cuando terminamos para la pausa. Muchísimas gracias, Violet, yo, Lucía y a todo el equipo. Siempre es muy interesante escuchar lo que está pasando en el resto del mundo. Para los que están interesados en lo que está pasando en Nigeria y Sudáfrica, Ojoma ha escrito un mensaje en el chat, pero desgraciadamente ha perdido la conexión, pero puede leer su mensaje. Se ve que podrá hacer una presentación por email. Entonces, muchísimas gracias a todos, ha sido muy interesante. Entonces, Veronique ahora nos va a dar una presentación sobre la descubribilidad en el sector de las artes. Es profesora de Derecho en la Universidad Laval, es responsable de la cátedra de la UNESCO, coorganizadora de la conferencia de hoy. Veronique, muchísimas gracias. Y a ti, Tulo, de coorganizadora, quisiera agradecer a todos los panelistas que han tomado la palabra hasta este momento. Excelentes presentaciones y también saludo a los que se acaban de juntar. A título de introducción a esta presentación que voy a hacer, quisiera rápidamente explicar por qué razón esta presentación sobre la descubribilidad y las cuestiones comerciales es importante. Como lo han escuchado, hay muchas reformas en curso o que se planean y tienen como objetivo proponer contenidos locales en las plataformas de difusión, incluso cuando se trata de plataformas extranjeras, siempre que estas plataformas vengan destinadas al público local. Queremos proteger estos públicos locales para proteger la diversidad de las expresiones culturales, incluso en línea hoy día. Es un objetivo muy legítimo. Las medidas en ese sentido se inscriben completamente en el campo de la Convención del 2005 sobre la diversidad de las expresiones culturales y es algo promovido por las directivas adoptadas en el 2017. En un lenguaje comercial, sin embargo, estas medidas pueden ser consideradas como una forma de discriminación y pueden ser consideradas como incompatibles con respecto al libre comercio, por ejemplo. Esta tensión en el campo de las culturas culturales y compromisos comerciales no es nueva y por eso muchos países como Canadá han excluido las industrias culturales de sus acuerdos. Y de ahí la Convención del 2005 que reafirma el derecho de los estados de intervenir en el campo cultural. Pero desde hace unos años esta tensión toma nuevas formas, porque por un lado los acuerdos de libre comercio contienen elementos en cuanto a comercio numérico y por otro lado porque hay políticas culturales nuevas o que pronto se van a firmar, se van a adaptar al entorno numérico ahora. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo los estados que quieren continuar interviniendo para defender sus intervenciones culturales en el sector numérico pueden adaptar sus estrategias de negociación comerciales cuando firman acuerdos comerciales en el campo numérico. Voy a contestar a eso en 3 puntos. Primer punto, quiero mencionar que hay 2 tendencias en la evolución recientes de los acuerdos. Primero, los compromisos sobre comercio numérico se multiplican en estos acuerdos de libre comercio. Desde hace tiempo, acuerdos de libre comercio ya contienen compromisos en cuanto al comercio numérico, pero estos compromisos son cada vez más numerosos y detallados. Un ejemplo, el acuerdo Canadá-Jordania firmado en 2009 tiene solamente un artículo sobre comercio numérico. El acuerdo Canadá-Estados Unidos-Canadá del
2018 contiene 18 artículos y un anexo. Hay una complejificación de los compromisos en este sector, claramente. Segunda tendencia, más reciente, es la aparición de acuerdos comerciales completamente dedicados al comercio numérico. Por ejemplo, el Acuerdo de Asociación sobre la Economía Numérica, APN en francés, DPA en inglés, con Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Este acuerdo es muy detallado con 16 módulos y 80 artículos sobre el comercio numérico y completados con varios anexos. Entonces, las interferencias posibles con las políticas culturales que se aplican al numérico, a lo numérico, se multiplican mientras van desarrollándose estos acuerdos. De ahí mi segundo punto. Frente a este fenómeno, hemos visto en cláusulas cuyo objetivo era proteger el poder de intervención de los partidos en este sector. Estas cláusulas son necesarias para permitir a los estados para que se hagan reformas, por ejemplo, para sujetar las plataformas a las exigencias de la promoción de los contenidos nacionales o regionales. La Unión Europea, por ejemplo, en sus más recientes acuerdos, vemos una adaptación de su estrategia para excluir los servicios audiovisuales de esos compromisos. La cláusula de exclusión anteriormente se integraba en el capítulo sobre las inversiones y los servicios. Ahora, la misma cláusula se añade en el capítulo sobre el comercio numérico. Es el caso de los acuerdos con Japón, México, Reino Unido. Las cláusulas han excluido los sectores de la radiodifusión, servicios audiovisuales del campo de aplicación del comercio numérico. La exclusión es explícita y tiene como objetivo de proteger el poder de la Unión Europea en este sector audiovisual, en el entorno numérico. Otro enfoque se encuentra en el DPA que he mencionado antes, enteramente dedicado al comercio numérico. Muchas cláusulas de este acuerdo se refieren directamente a la cultura y la creatividad para proteger el derecho de los partidos de adoptar medidas de reglamentación de la radiodifusión o de adaptar medidas de apoyo a los artes creativos. También encontramos en el preámbulo de este acuerdo en un enunciado diciendo la necesidad de promover la diversidad cultural y el derecho de reglamentar en el interés público, recordando que estamos aquí en presencia de un acuerdo exclusivamente de cosas numéricas, interés de proteger las expresiones culturales variadas. Segundo lugar, el compromiso de no discriminación de los productos numéricos no se aplica a la radiodifusión. Es importante para las medidas, para contenidos en línea, en medidas de que estamos hablando hoy, por ejemplo. En tercer lugar, el DPA contiene una excepción general que permite a los partidos adoptar medidas necesarias para apoyar las artes creativas, para que no haya discriminación arbitraria, etcétera. Y también tenemos una definición de las artes creativas que comprende, hay una larga enumeración: artes de la escena, arte visual, artesanía, literatura, películas, vídeos, artes del lenguaje, contenido creativo en línea, prácticas indígenas tradicionales, producciones contemporáneas, una larga lista. Y terminamos precisando las formas de arte que utilizan las nuevas tecnologías para las varias formas de arte. También viene indicado que la expresión arte creativo incluye la representación, ejecución y interpretación de las artes y también el estudio técnico de estas artes. Aquí estamos frente a una definición muy amplia de las artes que se refiere, entre otras cosas, a las tecnologías numéricas.
podríamos empujar la reflexión y ver si estas cláusulas efectivamente protegen la autonomía cultural de estos países, si otras cláusulas podrían ser mejor, ofrecer mejor protección, pero tendríamos que tener otro seminario sobre este tema. Pero lo que quiero subrayar hoy es que hay cláusulas culturales que son negociadas específicamente para aplicarse al comercio numérico, integrados en los capítulos pertinentes o en acuerdos integralmente dedicados al comercio numérico para que los estados puedan proteger la diversidad de las expresiones culturales en líneas, y eso puede significar varias medidas, cuotas, paquetaje, campañas de financiación, impuestas a las plataformas extranjeras, etcétera. Tercer y último punto que se interesa más específicamente a la realidad canadiense. Sabemos en la CEUM, Canadá ha podido imponerse en cuanto a su extensión cultural. Hay un importante capítulo sobre comercio numérico en este nuevo acuerdo, que no era el caso del TLC. El Canadá no ha modificado la formulación para adaptarse a la realidad actual. Este statu quo hace surgir algunas preguntas, pero se puede preguntar si una modernización de la formulación no sería deseable para asegurar una mejor seguridad jurídica en nuestras políticas culturales que se van a desarrollar en los próximos años. Pero por otro lado, podemos esperar que una adaptación evolutiva de la realidad cultural, que es posible encarar, podría permitir a las cláusulas incluir las situaciones numéricas. No es garantizado, pero es posible. Otra pregunta es la de qué cláusula Canadá va a utilizar cuando firme un acuerdo exclusivamente dedicado al comercio numérico. Es cierto para Canadá y para muchos otros países. Para Canadá, la idea de utilizar la cláusula de exención cultural, que existe en casi todos nuestros acuerdos desde el 88, primer acuerdo con Estados Unidos, quizás sea difícil de imaginar conservar la cláusula tal como es con un acuerdo numérico. El vocabulario es desfasado con respecto a lo que se encuentra en el DPA. Por ejemplo, en Canadá el año pasado ha tenido una consultación para adherir a este acuerdo, y muchos de nosotros han sugerido en las memorias que Canadá se asegure que conserve su poder de intervención gracias a la incorporación de una cláusula explícita para esto. Es un acuerdo ya negociado. Quizás el margen de maniobra de Canadá es restringida para que la enmienda sea aceptada por todos, pero como ha sido sugerido por Peter Grant, hablará dentro de poco, una vía realista sería asegurar esta exclusión a través de un acuerdo paralelo, firmado aparte. Pero la pregunta permanece: ¿qué va a pasar cuando nos dedicamos a firmar otro acuerdo solamente para el comercio numérico con otros socios? Queremos asegurarnos que nuestra soberanía cultural sea protegida, y en cuanto al apoyo a los contenidos culturales en línea, tendremos que escribir una nueva cláusula de exención cultural más moderna, con un vocabulario que se parezca a lo que se encuentra en estos nuevos acuerdos. Hay algo interesante ahí, y eso sin demorarnos. Voy a pararme aquí. Gracias por su atención. No creo que tengamos tiempo para preguntas sobre esta intervención en particular, pero si hay preguntas en el chat, con mucho gusto voy a contestar. Buen panel número 4. Muchas gracias, Veronique. Entonces, si hay preguntas para Veronique, pueden utilizar el chat, pero vamos a pasar a la mesa redonda número 4. Vamos a seguir con el tour del planeta con Asia-Pacífico ahora, con Michelle Zhang. Perdón, aquí estoy de vuelta. Perdón, creo que también tengo problemas de conexión. Entonces,
Voy a introducir a los panelistas. Si quieren, los bios están en el programa. Tenemos a Ramón Lobato de la Escuela de Medios y Comunicación en MIT, Australia. Matt Digner, presidente de Productores Australia. Michelle Sang, profe de la Universidad de Victoria en Nueva Zelanda. Y Yong Jeon es del Consejo del Cine. Son los 4 panelistas. Ramón, si quiere comenzar, nos va a hablar del papel verde en Australia, creo. Sí, ¿me pueden escuchar bien? Muy bien. Gracias, Kate, y gracias a todos los presentadores. Ha sido muy interesante la última hora que hemos podido captar, porque con la diferencia horaria es difícil. Como Kate lo ha dicho, yo formo parte de un equipo en Australia que se ocupa de las políticas de streaming. Entonces es muy pertinente para nosotros y cercano a nuestros intereses. Quiero reconocer los derechos de los pueblos indígenas donde nos encontramos y del pasado, de ahora y del futuro. Como Kate lo ha dicho, estamos hablando de la reforma de los medios en Australia del 2020. Son propuestas importantes sobre streaming y contenido local en Australia. Cuando hablo de contenido local, quiero decir nacional para Australia. Entonces, este documento habla de muchas cosas, pero la parte más importante para nosotros es una propuesta para una obligación de producción original que podría exigir invertir en esto el 5% de los ingresos de Australia que deben reinvertirse en contenido local. Es una propuesta, todavía no es legislación. Todo está en pausa ahora por varias razones, pero lo que voy a presentar hoy es hablar un poco de la reflexión que hemos tenido a través de todo ese proceso. Voy a comenzar tengo unas diapositivas, nos da una idea del tipo de problema que hemos visto, qué problema la política quería solucionar. Australia tiene una política de protección de contenido local desde hace tiempo y es 55% de contenido local, de 6 a la medianoche. Eso existe desde hace tiempo para películas, pero para el streaming algo se tendrá que hacer. Sobre todo Netflix, que es el servicio más popular de video sobre demanda. Y por eso es importante regularlo. Australia es el país donde Netflix tiene más presencia en todo el mundo. Es muy importante aquí, en Australia. Entonces, la reforma ha sido muy poco apoyada por el gobierno australiano en los últimos años. Ha habido varias iniciativas, pero sin gran éxito. Las plataformas hay muchas cosas que decir sobre redes sociales, en los medios, la reglamentación, pero si quieren saber más me pueden escribir directamente. Entonces el resultado ahora es que el tema no viene muy reglamentado. La descubribilidad es floja, desigual y baja en general. Y en los últimos 5 años hemos estudiado, por ejemplo, Netflix y solamente de 1 a 3% del catálogo de Netflix es local, muy poco. Y hay diferencias en el streaming y la producción local. Entonces, próxima diapositiva. Voy a hablar de este documento verde
que dice, la propuesta principal es una obligación de producción, de una sugerencia de 5% para las empresas de streaming más importantes, para que haya más producción australiana, para garantizar una inversión mínima en contenido australiano. Es una cifra controvertida. La industria en el sector cultural está hablando más bien del 20%, o sea que ¿qué servicio, de qué servicio se trata? Estamos hablando de grandes empresas con mucho contenido, Netflix, pero no YouTube Stan, que es un servicio local, pero no pequeñas empresas más especializadas. No se aplicaría, perdón, a Sun, porque es un productor local, no una grande empresa. Entonces, esto se puede excluir de estas medidas. Pero interesante para la discusión hoy es lo que no se encuentra en el papel verde. En Australia ha habido muchas discusiones. Eso no forma parte del papel verde. El documento verde es sobre descubribilidad. Hay solamente 2 frases en todo ese documento. Entonces, claramente, no veo que la descubribilidad forme parte de las preocupaciones en el futuro. El debate sobre descubribilidad es muy joven en Australia, más que en la Unión Europea, por eso me interesa mucho escuchar lo que los demás tienen que decir. Y muchas definiciones también hay que precisar, qué es contenido local, qué tipo de apoyo debe ofrecerse. Entonces hay mucho que precisar todavía. Bien, entonces voy a terminar con algunas observaciones. Ahora es lo que hay en la mesa, es muy modesto en términos internacionales, comparado con otros países. Cubre producción, pero no habla de políticas culturales más profundas. Son políticas más de la industria como tal que de la cultura. Hay una desarticulación entre medidas para la producción y medidas para el catálogo y la descubribilidad. Que puede ser problemático para algunos observadores. Finalmente, la diversidad cultural, ¿qué hay sobre esto? Bien, es el tema de hoy en estas propuestas. Esto sigue siendo importante en Australia, pero lo que puedo observar es que las políticas ahora en Australia vienen dirigidas y empujadas por otros motores. OTT, las medidas de protección para proteger las producciones locales, un deseo pragmático de trabajar con el gobierno, especialmente antes de las elecciones. Estas políticas viene empujada por los productores y los difusores. Y finalmente, en esta conversación, hay un sentimiento que por un lado hay las redes sociales y los servicios por otro lado. Entonces es difícil juntar todo eso en una posición común. Hay corporaciones muy potentes todavía aquí en Australia y el debate es muy fuerte ahora en Australia y hay cuestiones bastante complejas sobre descubribilidad, la prominencia, pero es muy interesante estar aquí con ustedes hoy y estoy aprendiendo mucho. Muchas gracias.
Gracias, estuvo fantástico de ponernos al día sobre el libro verde. Y ahora Matt Diener de la Screen Produce Australia, si puede continuar con la conversación a partir de Australia. Claro, bienvenidos a todos. Y yo lo reconocer los custodios de la tierra, vive en la ciudad, bella ciudad de Sydney. Una cosa que nos gusta hacer cuando comenzamos una conversación de Australia es de reconocer los 65,000 años de historias que tenemos gracias a las comunidades autóctonas indígenas con quienes que participan más y más en Australia. Yo creo que Ramón resumió muy bien algunas de las problemáticas y más bien que de empezar a cero voy a tomar algunas de las partes para ilustrar algunas de las problemáticas de punto de vista. Yo me ocupo de producción en nuestra industria como colectivo y tenemos contenido de televisión y juegos, algunos son de propiedades internacionales por las empresas, pero la mayoría son nacionales y yo, pero probablemente es una comunidad muy pequeña a nivel de su tamaño. Y yo estaba siguiendo algunas de las conversaciones sobre los medios de comunicación. Se oye mucho sobre sobre el papel de las muy pequeñas empresas en nuestra industria y la economía y contra las grandes empresas y sus intereses. Y también se trata de la influencia y el poder de los propietarios de medios de comunicación, como Ramón ya dijo. Esa es la historia de los últimos 10 meses donde teníamos un gobierno conservador que como política en su punta de partida monitoría y promover el mercado libre. Entonces han seguido un camino en desde como prioridad de crear incitativas, más bien que un cuadro reglamentario. Entonces todo eso existe como ideología y contexto que se separa. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Ramón y sus ideas sobre la concentración de los medios de comunicación aquí. Yo creo que pues, se trata de servir las necesidades de los grandes empirios de mediáticos. Entonces en Internet, este control más concentrado es menos importante porque algunas de las reglas desaparecen y esto ha complicado la pregunta de dónde ir con la reglamentación en el futuro, porque dos de las difusiones tradicionales utilizan un espectro donde siempre habría un acuerdo entre estas empresas y el servicio a los intereses culturales australianos a través de cosas como el contento de niños, las dramas australianos. Había una especie de intercambio que era casi un mercado protegido y como consecuencia ellos podían entregar no solamente eh, eh, poder y tener contenido, sino tener una cuestión de género, de que eran documentalmente más científicos como documentales, drama y contenido de niños australianos. Entonces, esto hasta los últimos años ha cambiado mientras que el gobierno ha tratado de reducir las obligaciones reglamentarias para esas empresas, quitando algunas de las obligaciones. Hay casi todos sobre el contenido para los niños en el mercado y el gobierno ha quitado más o menos la mitad de lo que es las empresas. Entonces tienen que presentar a nivel del drama narrativo australiano y una parte de eso es un entendimiento over the top de las empresas en una época de suscripciones y que los públicos cada vez no quieren mirar contenido con publicidad. Entonces,
el contenido para niños muchas veces se encuentran en otros servicios, más bien que los servicios gratuitos. Entonces, hay cierta lógica en algunas de las cosas que ha hecho el gobierno, pero la verdad es que al quitar algunas de las obligaciones para algunas empresas, no ha habido un aumento equivalente para las nuevas empresas. En el momento hemos venido una disminución de la reglamentación y no hay ningún marco que se ha creado para entonces se debate mucho, pero no se ha hecho nada. Y la complicación ha sido que cuando empezamos esta conversación hace 10 años, como industria colectiva, el gobierno era liberal y ellos querían ir más rápido que lo que ha hecho ese gobierno, de entender que tras de marcos esas empresas no había propiedad entre el streaming, la difusión en directo y la difusión tradicional. Ahora, al menos de las 2 de las 3 empresas de radiodifusión, ellos también tienen difusión en directo, además de los modelos tradicionales. Y eso ha complicado el debate sobre la política. Entonces, estamos yendo hacia una situación donde en vez de transferir los reglamentos donde hay crecimiento, hay una tendencia de desreglamentación a todos los lados para llevar a una igualdad de oportunidades a través de la industria. Y el gobierno trata, yo creo, de ver si a reglamentar en la industria es que la industria va a sobrevivir por sí solo. Tenemos los resultados después de un año, pero que voy a mencionar de un minuto, y yo creo que es ahí que vamos. Estamos comparados ahora, entonces en nuestra área ha habido cambios muy a nivel de los primer ministros. Si alguien ha seguido, ha habido nuevos primer ministros de manera regular en nuestra área, eso ha cambiado las estructuras de política porque no hay un pensamiento continuo sobre lo que se va a hacer y a nivel de incertidumbre y los cambios gubernamentales. Entonces, son 3 años de periodo, entonces cada parlamento federal nada más puede trabajar 3 años, lo cual lleva de búsqueda de atención de la parte de los electores. Entonces, hay una pasión para este tipo de contenido. Yo creo que el desafío es si es que se va a volver una cuestión de votos a nivel del mercado y para los políticos. Y hemos encontrado los políticos más conservadores responden mejor a los argumentos para las reglamentaciones, quizás por el orgullo sobre nuestra situación. Ya no tengo mucho tiempo, pero quería añadir algunas cosas. Primero, que hoy en el primer trimestre de este año va a haber un libro blanco, ya hubo un libro verde, que es el próximo paso, porque hay unas elecciones en mayo, y nos ha dicho que va a presentar un libro blanco que no es, va a dar más información sobre lo que va a hacer el gobierno. Es un poco atrevido porque va a hacer que algunas partes de la industria están descontentas. Si nosotros estamos contentos, quizás los medios de información y los de difusión directa no van a estar contentos. Entonces, si es que no nos acercamos más a los objetivos que hemos tenido, vamos a tener un poco de mala actitud hacia el gobierno. Entonces, algunos de los problemas de las razones que como sector no hemos sido muy sobre la descubribilidad o la intervención a nivel del catálogo para que ahora se que hay inversiones en el mercado y que se estimule el trabajo nuevo. Una de lo que pasa en Australia es que con una población de 26 millones, en Europa tienen una biblioteca que con mucho intercambio entre países y funciona para llegar al 30% que se requiere en el catálogo en Australia. No hay de manera relativa por el tamaño del catálogo. No hay mucho contenido, entonces es difícil a veces para crear.
que quizás una medida más pequeña, que no, más bien que europea, un requisito de manera general para que haya contenido, o sea, a la base, y el servicio tendría, si es demasiado, el porcentaje demasiado reducido, entonces la cantidad de títulos que van a tener sería reducido. Entonces hay otras dos cosas que están sucediendo, que los sistemas comerciales y los radiodifusores tradicionales están empezando una campaña para que sus aplicaciones sean fácilmente de descubrir. Entonces la descubribilidad de sus servicios se abre y eso aumenta la conversación sobre la descubribilidad del contenido australiano en esos servicios también. Entonces estamos yendo arrastrados por esa conversación. Entonces la última cosa que nosotros estamos muy al corriente, en los libros no está cubierto, y que es una cosa nos ha discutido mucho en esto. Estamos hablando del argumento sobre la propiedad intelectual y la necesidad de retención y controlar nuestras historias por australianos y que haya un intercambio por la utilización de estas historias. E incluso una medida que nosotros proponemos de que haya un porcentaje de los gastos que se les pide de no solamente para drama y continúe siendo para contenido de indígena también. No podemos tener la idea de que los streamers puedan gastar el dinero en su contenido, pues utilizar esa propiedad intelectual fuera del país y que se quede ahí. Y eso es un gran problema para nosotros. El otro debate que está bastante tenso es que los que quieren redefinir el contenido australiano para que sea de contenido parecido al americano, sin que lo ofender a nadie, porque tienen algunos australianos en papeles creativos. Y eso es un debate, una redefinición de lo que quiere decir contenido australiano. Y eso quería decir que habían producciones en el extranjero con contenido parecido al americano. Y me preocupa a veces que North Carolina está muy susceptible a esto. Es otra cosa que dije, nada más voy a terminar ahí en vista del tiempo. Muchas gracias de ponernos al día. Como siempre, hay cosas que son parecidos para los canadienses. Entonces, a lo mejor podemos mencionar lo que dijo al final. Entonces, voy a pasar a Michelle, que va a hablar de la situación en Nueva Zelanda. Si quiere activar su micrófono. Muchas gracias a todos los organizadores de acción para invitarme a esto. Tan fantástico. Yo no puedo decir que entiendo todo porque no lo seguí de todas las presentaciones. Visto que mi poco conocimiento del francés, pero estoy seguro que voy a ver con él para todos los detalles. Si me quieren dar un momento, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Yo trabajo en Wellington y yo tengo presentaciones sobre los intereses indígenas basado en la experiencia de Nueva Zelanda. En los próximos 8 minutos voy a tratar de presentar la situación sobre la cultura indígena y presentación cultural en Nueva Zelanda, el estado y las razones por qué las cosas son como son. En Nueva Zelanda, el sistema en el momento para la radiodifusión y lo que llamo es un sistema a 2 vías. Este 2 simplemente incluye todas las entidades que se han servido para la cultura principal, central. Todos tienen una parte a nivel de una contrapartida a nivel del idioma y la cultura maori. Entonces, la idea de tener esta doble vía, pues política es que uno quiere retener la habilidad cultural y la aceptabilidad tanto para la cultura maori
y la cultura central de Nueva Zelanda que se desarrollan en paralelo y mano en la mano. Aquí tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, el financiamiento que tenemos, el Maori Broadcasting Fund, la agencia de financiamiento de radiodifusión Maori, y New Zealand Broadcasting Commission, y la Comisión de Radiodifusión. Los dos son entidades gubernamentales que dan financiamiento, y estos son para radiodifusión, sobre todo para el contenido local. En lo que se refiere a las plataformas, tenemos Televisión Maori dedicado a una red nacional de más de 20 estaciones de radio maorí. Por el otro lado, están los canales gratuitos de Nueva Zelanda y a una gran red de estaciones de radio. Entonces, para los ejemplos de lo que es Maori Televisión Maori, que se lanzó y se funcionó el gobierno de Nueva Zelanda en 2004. En la televisión Maori es la televisión de contenido local más importante en Nueva Zelanda. La agencia de fundación de producción Maori, la Maori, se creó en 1994 y con el resultado de una enmienda de la legislación sobre la radiodifusión en 1993. Entonces, la agencia se dedica a una regeneración sostenible de la cultura y el idioma maorí. Entonces, el financiamiento viene de la agencia, cubre la plataforma mixta. Y eso incluye el digital, plataformas, la televisión tradicional de estaciones lineares. Entonces, aquí, esta introducción del mensaje principal que quiero transmitir es que si se compara, Nueva Zelanda ha establecido un sistema bastante avanzado para proteger los intereses y la cultura indígenas. Entonces, no es un proyecto del día a la mañana, sino que regresa a la campaña social para la conservación y protección de la cultura maorí, que empezó en los años 70. Lo que quiero presentar aquí, algunas explicaciones de base, pero muy importantes sobre los intereses indígenas en Nueva Zelanda. La representación indígena y la cultura en Nueva Zelanda, en otros países, no solamente de inclusividad social y de justicia social, es una cuestión de constitución, es una cuestión que es importante a nivel constitucional. Entonces, eventualmente está basado sobre el documento de fundación de Nueva Zelanda, y como en muchos otros países en el mundo. Tenemos una constitución, pero tenemos un documento de fundación que es el Tratado de Waitangi. Cuando se formó, esto es en 1840, entre la corona y los jefes maori, y es el documento de fundación de Nueva Zelanda. El Tratado de Waitangi, ese día es el Día Nacional también. Entonces, es muy breve, tiene 3 artículos. El primer artículo reconoce que la corona británica tiene derecho a gobernar, y el segundo reconoce la propiedad sobre la tierra y recursos de parte de los maoríes. El tercero, que el pueblo maorí tiene todos sus derechos y protección como súbditos británicos. Entonces, independientemente de la controversia de cómo integrar estos 3 artículos tan breves, pero se acepta entonces que la cultura maorí, el idioma maorí, forman parte del tesoro de la corona. El gobierno tiene que apoyar activamente
y tiene que promover activamente. Entonces, el idioma maorí está reconocido como el idioma nacional de Maori, y el idioma maorí se puede usar en la corte y en los acuerdos. Ahí también. Entonces, es tan importante como la cultura central de Nueva Zelanda. Entonces, eso es la explicación de base de por qué lo que se ha sucedido hasta ahora. Entonces, unas palabras sobre todo esta reforma digital. Entonces, estamos viendo el contexto de los países del OECD y también en nuestro vecino Australia. Hoy tengo, como abogado, tengo que hacer el comentario de que la reforma digital en Nueva Zelanda está en buenas manos. Entonces, el contenido, el reglamento del contenido en línea se está revisando desde junio del año pasado, 2021. En este punto, el resultado de esta revisión legislativa es desconocida y no es nada segura, pero lo que ya se ha publicado como un enfoque central sobre la reforma de las plataformas digitales es sobre contenido ilegal e iranío. Es el único enfoque que se ha anunciado hasta ahora. Entonces, el contenido local ni de la cultura central, ni del sector maorí y la producción maorí, el idioma, no se menciona de manera específica durante la revisión. Entonces, en esta corta presentación, yo el mensaje principal que quisimos es de hacer la diferencia y de subrayar que los intereses del cultura, cómo se protegen comparado al resto del mundo. A ti tengo mi dirección de correo electrónico y estoy verdaderamente ansiosa de todo tipo de discusión terminando la discusión. Entonces me gustaría, voy a pararme ahí y darle la palabra a Kate. Muchas gracias, Michelle. Estuvo muy interesante. Es que se llama Maria White, que es nuestra otra ponente de Maori Outs, no pudo unirse a nosotros hoy. Entonces estuvimos muy agradecidos de tener su perspectiva de lo que está sucediendo. Ahora nos vamos a Corea del Sur, a Yoon Kyung, que viene de la Korean Forum Capsule. Johnny quiere decir muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí, la puedo oír. Pero es muy temprano en la mañana, 5:30 de la mañana, aquí en Seúl, Corea del Sur. Muchas gracias de darme esta oportunidad para discutir un tema tan vigente y tan interesante. Me llamo Amem Yoon Jung. Yo soy miembro del grupo de UNESUR para el convenio del 2005 y trabajo en el Consejo de Cine de 2004 sobre una amplia gama de proyectos, la investigación sobre las políticas y su aplicación. Además, soy profesora en la universidad desde hace unos años. Hoy en día voy a hablar de manera muy informal. Voy a darles una vista de conjunto de las medidas de protección que existen hoy día en Corea del Sur sobre la difusión televisada y las películas. Entonces voy a hablar sobre la protección del contenido local y el control entonces un momentito para compartir la pantalla. Entonces, básicamente, disculpen.
Son todas imágenes. Hay medidas que se han establecido para proteger la cultura local en el mercado nacional en Corea del Sur. Primero, hay una cuota en la radiodifusión y en la televisión a través de la ley. Hay un decreto presidencial que todo canal de televisión tiene que tener al menos 60% de contenido local, es decir, el contenido hecho en Corea del Sur. Entonces, eso incluye los canales de cable, pero lo que digo, los 60% es sobre todo los difusores de televisión, y también hay cuota para proteger el cine nacional, la cuota de pantalla, que es una de las modalidades más reconocidas a nivel del éxito de la política cultural en el contexto del convenio de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Corea del Sur tiene una cuota que requiere que los cines que sueñan medios durante al menos 73 días al año. Pero de hecho, desde hace 10 años se tiene la pregunta si es que todo esto se necesita. Es que necesitamos tener esta exigencia. Muchas personas argumentan que la cuota de pantalla en Corea del Sur no tiene sentido porque el mercado para la parte del mercado para los creadores ha sido 50% desde hace 20 años, y las películas locales se insiste sobre el hecho de que las películas coreanas ya son competitivas en el mercado coreano, y una vez más es una cuestión de mercado libre que está al centro del capitalismo, pero otras personas en la industria, yo misma, pensamos que necesitamos esta medida de protección para proteger la diversidad cultural y también para que la industria local tenga un crecimiento sostenible. En práctica, la utilización internacional y local por a través de todo tipo de plataformas digitales no reconocen en realidad estas medidas de protección. Entonces, los requisitos legales no preocupan a los teatros ni a los canales de difusión de televisión, porque el contenido local tiene mucho éxito, es muy preferido en los mercados. Entonces, la ironía es que el éxito de las películas coreanas y a nivel nacional e internacional ha llevado la idea de eliminar las protecciones de la diversidad. Esto es muy sencillo, una palabra. Entonces, en muchos otros casos, las plataformas digitales han cambiado la distribución y la presunción de contenido coreano, tanto en el mercado nacional e internacional. La competitividad se ha amplificado sobre los servicios de streaming o de difusión en directo. Sobre el profesor Lobato mencionó antes en esta discusión. También tenemos una presencia muy fuerte, un crecimiento muy fuerte a nivel de los gigantes del streaming, Netflix y otros. Y los servicios de difusión en directo aumentan la accesibilidad, descubribilidad para los públicos internacionales, para contenido coreano. Entonces, los dramas que son el Squid Game and Hellbound, que aparecen como series originales de Netflix.
No sé si conocen estas series Infierno, que se volvió un programa de realidad en Stop Five, y es uno de los 10 series más vistas en Netflix. Hasta ahora hablé de las partes, de los aspectos positivos de las inversiones de Netflix en el contenido coreano. Hasta ahora Netflix parece sí que brinda nuevas oportunidades a creadores coreanos y sobre todo a productores de cine. Entonces, eso es el aspecto positivo de los servicios de streaming, de conectar la cultura coreana a públicos internacionales, eh, eh, aparte de los festivales internacionales. Eso es lo que la población coreana está fascinada con ello, porque en el pasado las películas coreanas circulaban sobre todo a nivel de los festivales internacionales. Claro que tenemos una distribución internacional que ha progresado, pero todavía es los festivales de cine internacionales que han sido los principales canales. eh, pero ahora claro que les presenté un panorama positivo, pero no hay ninguna protección, ninguna medida de protección para el contenido local en las plataformas mundiales o globales. Las medidas de protección nada más se aplica a las salas de cine. eh, y para hacer canales de televisión. El gobierno de Coreana ha hecho mucho esfuerzo para proteger y apoyar el contenido coreano. Incluye esto programas para jóvenes profesionales y también fondos de producción y de distribución y fondos para el cine independiente, pero sobre todo para las infraestructuras. Y quiere decir que el gobierno coreano no tiene ningún apoyo, no da ningún apoyo directo a los contenidos, como por ejemplo el juego del calamar. En, y los contenidos coreanos ahora están accesibles en línea fácilmente, y el gobierno ha desarrollado unos programas en línea amigables. Por ejemplo, los archivos coreanos tienen un canal YouTube donde se pueden ver más de 50 películas clásicas desde los años 1930, y también el Consejo Cinematográfico Coreano tiene un programa que destaca contenido original de coreano, y también en los canales de cable en inglés. Y también el apoyo a lo, a lo- el apoyo viene sobre todo del Consejo Coreano de Cinematografía, pero quiere decir que el contenido extranjero también aporta una contribución financiera al Fondo de Fomento de la Cinematografía coreana. Pero esto no se aplica a diferentes plataformas. Se estaban hablando, ¿verdad?, de todas las cuestiones legislativas para proteger la diversidad cultural del contenido en línea. Hay una reforma legislativa que se está llevando a cabo para modernizar la ley sobre la radiodifusión y para aplicarlo al entorno digital. Y se trata de renovar esta ley y el decreto de
sobre la promoción de los productos cinematográficos, establece nuevas reglas para las inversiones en contenido local. Creo que eso les ha de parecer bastante familiar a ustedes. Es por eso que el gobierno sudcoreano ha seguido de cerca todo el proceso que se lleva a cabo al respecto en Europa y en Francia para asegurar el contenido local y que sea y que este se proteja también en línea y también en cuanto a la distribución. Ahora la propuesta se hizo a la Asamblea Nacional el año pasado, pero el problema viene desafíos, por ejemplo, porque hay ciertos conflictos entre leyes, es una de las razones principales, y también que en la práctica el éxito de los contenidos locales, eso pide nuevas medidas de protección. Muchísimas gracias entonces por su atención y cualquier pregunta, cualquier comentario. Muchas gracias por haberse levantado tan temprano. Ahora nos quedan unos minutos para las preguntas. Entonces hay dos maneras de hacer las preguntas. Las pueden hacer ahí en el icono Q&A, o si no pueden levantar la mano. Y voy a ver aquí. Y si hay alguno de ustedes han levantado la mano, lo debería de ver aquí en mi pantalla. Entonces, por ahora no había levantado la mano. Pueden también hacerlo por escrito, las preguntas. A ver, no sé si entre los participantes hay preguntas. Me interesaría de parte de los colegas australianos que nos hablen un poco más de los aspectos políticos. Matt estaba hablando de la política de la situación actual, porque esto va a ser una preocupación para nosotros en Canadá, donde se trata de reintroducir leyes que tratarían las plataformas mundiales un poco en casa. Entonces, la diferencia con Australia es que hay un cariño muy grande por el contenido australiano. Aquí también hay un cariño para el contenido canadiense, sobre todo en Quebec, por el contenido quebequense, pero estamos tan cerca de los Estados Unidos que es más difícil. Entonces, no sé si Matt o Ramón nos pueden hablar un poco del aspecto político, y me pareció interesante de ver que los políticos conservadores estaban más, no sé, abiertos a estos argumentos. Yo hace 10 años que estoy en este trabajo y creo que todos los argumentos a nivel político son muy complejos e interesantes. Hay una mantra también a nivel de la creación de empleo y de los aspectos económicos del cine. Nosotros subvencionamos producciones internacionales, es algo irónico, pero nos damos cuenta que se trata de grandes negocios, hay intereses, hay lobby, etcétera. Lo que hemos hecho de manera exitosa es que redujimos los aspectos negativos del gobierno, como por ejemplo, desde reglamentar los servicios de satélite, de cable, de la televisión, y también hubo tentativas de, de, de poner medidas que afectarían a los pequeños operadores y, por ejemplo, el nicho del documental que sufriría. Entonces hemos luchado contra eso y lo hicimos a través de alianzas de todos los políticos
progresistas como los verdes, otros que quieren que haya una narrativa creativa australiana, y también el aspecto conservador, donde hay una coalición, el Partido Liberal, que bueno, aquí se llama, y el Partido Nacional, que está sobre todo en la Australia rural. Y entonces este Partido Nacional quieren asegurar que la representación de Australia y de las historias regionales de Australia se reflejen en la pantalla nacional e internacionalmente. Entonces, tienen mucha pasión en que se cuente la historia, la narrativa australiana, y es por eso que han sido grandes aliados para un poco contrarrestar ciertas medidas que irían en contra. Y la cultura indígena, y hemos invertido mucho en la cultura indígena a través de diferentes mecanismos, a través de diferentes radiodifusiones donde tienen donde se promueve la cultura aborigen, y a través de muchos mecanismos que se financia ese sector. Y hay una pasión verdadera sobre los relatos indígenas, y eso también a nivel político. Estos son verdaderamente, no son armas que tenemos en nuestra ciudad, porque la cultura indígena es la roca, la base de Australia, y si como gobierno dañas la cultura indígena, es muy difícil. Es muy difícil defenderlo políticamente, y es por eso que de manera política la cultura indígena ha seguido floreciendo. Disculpe, me parecía que era muy interesante también del punto de vista canadiense. Estamos en un momento también parecido, donde la cultura indígena es muy importante, donde hay muchos grupos que no son no solamente la corriente dominante como Netflix. También Michelle hablaba de la cultura maori, que da a Nueva Zelanda otra fuerza. Y bueno, podemos hacer un paralelo. Ramona, perdón, Ramón, lo interrumpí, disculpe. No, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que hay como un poco una mezcla en este debate político. Un poco que se favorece de manera superficial el contenido nacional, y también hay un proteccionismo, es cierto, y hay una política populista que toma la forma de que Netflix y otras, pero bueno, pero en el clima político de Australia, que está muy distorsionado, y el resultado no es necesariamente bueno, la verdad. Por ejemplo, perdón, Mike, no, eso va a la intervención en insistir en que Facebook, Google y otros pagan para medios tradicionales, por medios internacionales y servicios de noticias, pero eso refleja que son es ahí donde quizá es fascinante en realidad ver de dónde está el enemigo, o si te haces el enemigo de aliado, no sé, la asociación que representa los estudios de cine, y son muy activos en decir que el mercado tiene que abrir de manera sin intervención, y ven el ejemplo de Corea, dicen, miren, y como nuestro colega lo explicó bien, que todas las intervenciones del sector cinematográfico ven qué es lo que da, y que es un ejemplo muy bueno de cómo eso funciona. Nada más nos queda una pregunta, y hay una pregunta, en la situación en Corea del Sur. Se preguntaba eso, ¿cuáles son
los mecanismos de financiación que han sido tan exitosos en Corea del Sur. Se habló de cuota, pero hay otros mecanismos de financiación que son exitosos. Hablaré rápidamente de los mecanismos de financiación del sector cinematográfico. Estos mecanismos, porque el gobierno, la financiación del gobierno se basa en los fondos del Consejo Coreano Cinematográfico. Y todo se basa a nivel de las salas de cine. Entonces es un poco las taquillas que son importantes y que tienen una sola oficina de los ingresos de las taquillas. Y eso es basado sobre cómo colectan los datos. Entonces es ahí donde puede el gobierno cobrar el 3%, porque hay una oficina central que se ocupa de los datos que vienen de las taquillas. Y entonces, y eso es un apoyo, lo que sale de ahí es un apoyo para las películas locales. Y eso así era en el antiguo proceso y sigue siendo. Creo que tenemos que terminar aquí, pero muchísimas gracias por haberse levantado tan temprano, la verdad, y de hablar con nosotros, a John, Matt, Michelle, todos ustedes, Ramón. Ahora vamos a pasar a nuestra última sesión con Peter y Natalie. No sé si Peter y Natalie están listos. Aquí está Peter, ya veo a Peter. Yo voy a presentar a Peter y a Natalie. Peter Grant es un abogado de comunicaciones, es profesor adjunto de la Escuela Schulich de Administración de la Universidad de York, y Natalie que es la directora ejecutiva de la Coalición para la Diversidad de Expresiones Culturales, que van a cerrar el día. Natalie y yo quedamos de acuerdo que yo empezaré con unos comentarios y ella a la conclusión quisiera agradecer a todos los ponentes, panelistas, por una discusión muy informativa. La situación de Canadá se discutió, en Europa, América Latina, África y finalmente el debate sobre el Asia del Pacífico. Y también Veronique nos habló un poco de cómo las leyes comerciales pueden ser negativas para la diversidad cultural. Eso fue muy útil. Lo que me encontré interesante en esta discusión todo el día es que hubo temas comunes. El primero y el más importante es el realizar que el over-the-top streaming services son los que tienen un impacto muy importante sobre los medios internacionales y que todas las leyes y que eso llegan al público y las leyes de radiodifusión son para apoyar el contenido local. Y ahora los jóvenes van a esos servicios de streaming y la radiodifusión pública está perdiendo espectadores en el mundo y que porque estos se van a los servicios de streaming. Entonces, esa fue la primera cosa que me pareció muy en común entre todas. Y segundo, vi a dos personas hablaron sobre la preocupación sobre los algoritmos. Y ahí tenemos el problema que no están reglamentados. Y sabemos ahora que estos algoritmos pueden causar serios problemas porque llevan a las personas a contenido que puede
que puede nada más presentar publicidad, que no necesariamente está interesado en la diversidad cultural. Varias personas hablaron de eso y después vemos que en el mundo entero todo el mundo se refleja, está reflexionando sobre estos problemas y tratan de que haya una reglamentación de este tipo de servicios. Y no solamente la expresión local o nacional que se quiere defender, donde se representa la diversidad, pero también hay una reflexión muy real, es la expresión de las lenguas minoritarias, por ejemplo, el catalán en España, y también hay un apoyo real, a lo que nosotros referimos a las personas negras, a indígenas, y evidentemente que la cultura indígena tiene que reflejarse la voz indígena, y eso se oye muy claramente en Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Ahora, cuando ponemos todo eso junto, ¿qué es lo que está sucediendo? Y debería de mencionar otro factor que interesante, sobre todo entre Australia, Canadá y Francia, es la necesidad de apoyar productores independientes, y para ello quiere decir darles el derecho de mantener sus derechos de autor para que tengan derechos residuales, que no tengan que ceder todo a los que están en el streaming. Entonces encontré eso sumamente interesante, como Kate Taylor lo observó. Todos tenemos que hacer frente a esos problemas, no solamente un país, son todos los países que están ante ello. Entonces quisiera concluir para agradecer a todas y todos por esa contribución. Fue una oportunidad maravillosa de escuchar las diferentes puntos de vista, y muchas gracias a la gente del Pacífico que se levantaron a las 4:30 de la mañana para poder estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por sus aportes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Piri. Voy, puesto que la día ya está al final, la gente ha de estar muy cansada. Muchísimas gracias por sus observaciones, muy pertinentes. Muchas gracias a los panelistas, a los intérpretes, a las facilitadoras por su excelente participación y contribución a este evento. Quisiera traer varias observaciones, más bien del punto de vista de la sociedad civil. Primero, una primera observación, las directivas en práctica de la directiva para la aplicación de la expresión, la diversidad de expresiones culturales, empezó hace 5 años, pero lo que vemos es que aparte, salvo Europa, no hemos logrado instrumentar la sustancia de ese convenio a nivel digital con una legislación nacional. Aún sí va avanzando en diferentes regiones en el mundo, pero vemos que Europa, que en ya el 2018 adopta una directiva, ya se encuentra unos años más tarde a tener que contemplar actualizaciones, porque la oferta de contenido cultural en línea va a una velocidad extrema, y los desafíos como la descubrabilidad, la cuestión de los algoritmos, el contenido local, todo eso está también como preocupación de los gobiernos y de la sociedad civil, que exige que se hagan tales revisiones para continuar protegiendo y promoviendo la diversidad de las expresiones culturales. Y este retraso en otros países lo hemos visto, y cómo puede explicarse por razones diferentes. Los procesos políticos son largos, hay prioridades que compiten, que hacen que toda la adopción de legislación vaya más lenta, el efectos de la pandemia, y creo ciertos también acuerdos de libre comercio, que o tratados de libre comercio pueden complicar las cosas, y aún el éxito de la industria nacional podría un poco alentizar las leyes adaptadas al entorno digital. A través de todo esto, lo que vemos es que la sociedad civil está muy involucrada, y de hecho tiene que serlo. Recordarán
para recordar a los colegas en el gobierno y en el espacio público, en los medios de comunicación, para convencer sobre la importancia de estas reformas para proteger la expresión de las diversidades culturales de manera digital. Esto se hace de manera ilegal en el mundo y desigual. Hay unas grandes desigualdades, disparidades como acceso a la tecnología. Lo hemos visto entre nosotros como la tecnología no es la misma para todos. Entonces, de ahí nos arriesgamos de veras a perder oportunidades. Y quizá que el Canadá hará una nueva escuela, porque en Canadá va a incluir el sector de la música, que no se incluye en otras reformas. En Europa se trata muy poco en los proyectos, como hemos visto en Europa y en otros países, en Australia o en América Latina. Y seguramente que Canadá va a ser quizá un precursor de la descubrabilidad y también la visibilidad y la puesta en valor sobre el tema de estos temas del músico, que hace consenso por la importancia que tiene y por la urgencia de actuar, y que seguramente no será el primer ejemplo, quizá, pero sí será un ejemplo interesante para profundizar lo que quiere decir la diversidad de las expresiones culturales a escala nacional, del punto de vista de la diversidad de las expresiones culturales indígenas, de las personas racializadas, de las mujeres, etcétera. Entonces yo creo que es una primera conferencia. Eh, eh, Creo que habrá otros, porque tenemos la capacidad colectiva de de acelerar el tren, y en los próximos años veremos mayores leyes y podremos volver a encontrarnos y hablar entre nosotros sobre ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalie, por este resumen, y Peter, por el tuyo, un resumen bilingüe de lo que hemos hablado. Ha sido una fuente de inspiración para mí en esta tarde. Entonces, muchísimas gracias a nuestros panelistas del mundo entero que muestran que no estamos solos en esta lucha. Y muchísimas gracias a nuestros intérpretes que nos han permitido a tener una conversación trilingüe, que es un gran trabajo, pero que lo trabajan de manera invisible, pero bien. Pero muchísimas gracias a todos y a todas, y muchas gracias a Natalie por haber organizado este encuentro.